Estar aquí, siéntese. Hoy vamos a hablar, hermanos, de algo muy importante. ¿Qué pues haré de Jesús? ¿Qué pues haré de Jesús? Y todo el mundo sabe quién es Jesús, pero vamos a ver, ¿qué pues haré de Jesús? Y para eso, hermanos, yo le invito a que usted lea o abramos nuestra Biblia en Mateo 27, del 11 al 26. Vamos a avanzar la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús? En el texto de Mateo 27, del 11 al 26. Ábralo en su Biblia, por favor, y lo vamos a analizar, a estudiar en esta mañana, en el tiempo que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor, del verso 11 en adelante. Y una vez más, le pido por favor que leamos las palabras, no el paquete, sino las palabras. Es donde vamos a aprender lo que el Señor quiere comunicarnos a usted y a mí en esta mañana. Dice, verso 11 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible. Sencillamente, qué terrible. Pero en esta mañana yo quiero que pensemos seriamente en lo que hemos leído. Analice bien cada personaje que aparece ahí, es muy importante. El gobernador, los sacerdotes, los ancianos, el pueblo, la mujer de Pilatos. ¿Cómo actúa cada una de estas personas? Y cómo cada una de estas personas o estos grupos que están ahí, ¿qué hacen con Jesús? Y tenemos que partir del hecho, hermanos, de que era importante para este hombre, hermano, el gobernador Pilatos, pues tomar una decisión. Él sabía que Jesús era inocente, que por envidia, según leímos en el texto, lo habían entregado. Pero él necesitaba tomar una decisión. Necesitaba tomar una decisión porque era el gobernador, era el que tenía la autoridad, el que tenía la última palabra, digámoslo así. Tenía que tomar una decisión.
Y empieza ese diálogo que nosotros encontramos aquí maravilloso entre todas estas personas. Vuelvo a repetir, si usted tiene un lápiz, marque ahí el gobernador, que es Pilatos, principales sacerdotes, el pueblo, Barrabás, la mujer de Pilatos, etcétera, etcétera. Como cada uno de ellos tiene una participación muy interesante en este asunto, que es muy similar a hoy, a lo que pasa hoy, a lo que estamos a nuestro alrededor hoy. Este hombre empieza preguntándole a Jesús si él es el rey de los judíos. Es la única pregunta que Jesús responde. Tú lo dices. No se esfuerza por explicarle si sí, si no, qué le parece, qué opina, nada más. En el diálogo que encontramos en el texto bíblico, encontramos en el verso 12 que acusado por los principales sacerdotes o los ancianos, nada responde Jesús. Nada le dice. Pilato nuevamente le pregunta, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús se queda callado. ¿Y sabe por qué este hombre se maravilla, hermano, en el versículo 14? Porque estaba acostumbrado a que la gente que era llevada delante de él empezara a defenderse y a pelear su causa, a enojarse, a disgustarse y a enojarse y a gritar delante del gobernador que estaban equivocados y que era inocente. Pero vea qué interesante, porque Jesús no gasta tiempo en esto. Ha tenido 3 años para demostrarle a todo el pueblo y a los gobernantes judíos, romanos y a los religiosos quién es Él. Así que no se preocupa por eso. Jesús sabe quién es. Y eso hay que entenderlo muy bien en el texto. Jesús sabe quién es. Nunca lo olvide, hermano y hermana. Jesús no es una persona insegura, es una persona segura. Él no tiene duda de quién es Jesús. ¿Quién es Él? No tiene ninguna duda. Pero encontramos aquí, hermano, que este hombre tenía que tomar una decisión. Como era el juez, como era el que gobernaba, tenía que tomar una decisión. O lo acepta o lo rechaza. No hay un punto medio. Igualmente hoy, el ser humano no tiene un punto medio. O acepta o no acepta. Hay gente que cree que hay un punto medio. Inclusive yo creo que hay evangélicos que creen que hay un punto medio donde se puede estar en la mitad. Sí, no. Y estar en el medio. Y él tenía que tomar una decisión. Como usted y yo, tenemos que tomar una decisión. Por eso él empieza a preguntarle a Jesús, porque él en el contexto histórico de la Biblia, hermano, y hablo del contexto, no el texto bíblico, este hombre Pilato era un hombre bien malo. Su historial criminal era enorme, era un hombre, no respetaba a nadie, ni hombre, ni mujer, ni pueblo, ni nada, era un hombre malo, era un hombre intransigente, era un hombre, hermano, que no respetaba nada, vuelvo a repetir. Así que llevar a Jesús delante de Pilato, hermano, era como un logro para la religión judía, porque el hombre era malo. Sin embargo, hermano, la sola presencia de Jesús ahí hace que este hombre lo vea diferente. Y eso es bueno que entendamos todo el texto bíblico, hermano, porque cuando Jesús está en algún lugar, cuando Jesús llega a una persona, hermano, las cosas son diferentes. Y a veces creemos que sigue siendo la misma religión, tengo que seguir siendo la misma persona, tengo que seguir actuando y pensando igual. Y este hombre, hermano, como usted lo puede ver en el texto bíblico, hermano, cuando está delante de Pilatos, hermano, él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿tú lo dices? Me encanta la actitud de Jesús, su paz, su tranquilidad. Está a las puertas de la muerte, está a las puertas del sufrimiento que ningún ser humano ha pasado y puede pasar en esta tierra, el ser vituperiado, golpeado, y hay más de 50 palabras griegas en el Nuevo Testamento de todo el dolor y la angustia que el Señor pasó. Y aquí lo encontramos de pie, escucho bien, vean el verso 11, de pie, no con una actitud de derrota, sino de pie ante el gobernador,
Y cuando le hace la pregunta, dice, ¿tú lo dices? Y el tono debió haber sido tan profundo que Pilatos, si usted mira el diálogo, Pilatos trata de salvarlo. Pilatos trata de salvarlo, hermano. Increíble. Un hombre impío, hermano, malo, trata de ayudar al Señor. Y los religiosos, la religión, dice en el versículo 12, los principales sacerdotes y los ancianos, hermano, lo acusan. Lo que es la religión, ¿verdad, hermano? Qué terrible. Cuando una persona es tomada por la religión evangélica, cuando los evangélicos son religiosos, hermano, qué terrible, hermano, porque se vuelven hasta enemigos del Señor. Y no saben qué hacer con el Señor, o no sabemos. Y por eso la pregunta es, ¿qué haré con Jesús? Y entonces el Pilato le pregunta, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y en el versículo 14 dice, Jesús no le respondió ni una palabra. ¡Qué seguridad! Escuche bien, hermano, estamos hablando del Señor Jesucristo, de su seguridad. Y Él quiere que nosotros aprendamos, hermano, a manejar nuestra vida de esa manera, sabiendo quién es Él. Por eso que la pregunta al inicio del sermón es, ¿qué pues haré con Jesús? Si a veces Jesús, hermano, en nuestra vida no es lo que debería de ser. Y este hombre tiene que tomar una decisión, claro que sí que tiene que tomar una decisión. Pilato tenía que decidir lo que le estaban exigiendo. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que este hombre, una vez más, está tratando de defender a Jesús. Porque cuando se toma una responsabilidad, hermano, no se puede, cuando se toma una decisión sobre una responsabilidad, no se le puede echar a otros. Si usted mira, y nada más no va a aparecer en su pantalla, pero puede verlo en su Biblia, Juan 18:31, Lucas 23:6, Mateo capítulo 27, etcétera, etcétera. Lo que me refiero es ver la pasión de Jesús en esos capítulos últimos de cada evangelio. Se va a encontrar que este hombre, hermano, decide quitarse la decisión de qué hacía con Jesús. En Juan 18:31, no va a aparecer aquí, se lo puede ver en su Biblia, búsquelo, Juan 18:31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros, le dijo a los religiosos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es paradójico, visible. Ellos llevaron a Jesús a la muerte y ahora dicen que no les permiten dar muerte a nadie, y ellos llevaron a Jesús a la muerte. ¿Entiendes? Es como cuando una persona dice, yo sí soy cristiano, pero hay una parte que no, y entonces como la religión me permite hacer esto, pero no me permite hacer esto, pero puedo hacer esto. Como no me permite hacer esto, pero puedo hacer esto. Es lo mismo que está diciendo. Si usted lee Lucas 23:6 al 12, puede leerlo en su Biblia. No tenemos todo el tiempo para leerlo, pero dice literalmente la palabra, en Lucas 23:6, 12. Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó el nombre si era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Note bien, este hombre primero para tomar la decisión le dice a los judíos, ahora dice, entonces vamos a mandárselo a Herodes para que él tome la decisión. Pero bueno, viendo que no adelantaba nada, o sea que ni Herodes ni los judíos querían hacer nada, entonces toma la decisión que mucha gente, yo me lavo las manos y la sangre sea sobre vosotros. Cuando tenemos que tomar decisiones, hermano, esto es muy importante, hay veces las decisiones, hermano, que nosotros tomamos, tiene que estar basada en mi responsabilidad. Hay veces la gente no toma una decisión por Jesús. Piensa en sus padres o sus antepasados.
o en sus amigos, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Si me consagro al Señor y de verdad yo demuestro que soy cristiano de verdad, dejo de mentir, de robar, de engañar. Sí, de mentir, de engañar y de robar, para decir algo en esta mañana. Y decido caminar como el Señor quiere que camine. Y tomo una decisión correcta por caminar con el Señor. Y ya no tengo que pensar, hermano, en qué dirán mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, ninguna persona, porque estoy tomando una buena decisión. Cuando yo miro a Jesús parado ante este hombre, hermano, Jesús claramente había enseñado durante 3 años, es necesario ir a Jerusalén y morir. Y en Juan capítulo 6 él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Increíble. Todo el tiempo sabía que esto iba a pasar, pero su decisión fue firme. Hay veces nosotros, hermanos, no tomamos decisiones por nuestra responsabilidad real, hermano, porque pensamos en nuestros padres, familiares, amigos, o inclusive hay gente en las iglesias, hermano, que no toma una decisión porque está pensando en los cristianos que dan mal ejemplo, mal testimonio, porque en todas las iglesias hay gente que da mal testimonio, en todas. Hay gente que camina para atrás como el cangrejo en lugar del frente, tiene mal testimonio. Pero hay gente que está viendo ese mal testimonio y tampoco camina, tampoco decide para dónde ir. Esas son decisiones parecidas a las que tenía que tomar Pilatos, si lo mataba o no lo mataba. Yo tengo que tomar una decisión, o es Cristo o soy yo, o soy Cristo o es el mundo. Y a veces, hermanos, nosotros no podemos caminar porque no entendemos la Biblia. Es que yo no entiendo la Biblia, yo leo la Biblia y no la entiendo. De verdad, hermano, el amigo no lo entiende. Y quiere que le diga por qué no la entiende. Porque no la quiere entender. Así de sencillo. No la entiendo porque no la quiero entender. Pero sí podemos entender, hermano, cuando viene la politiquería, cuando viene este asunto de las mejengas en Costa Rica, porque lo que en Costa Rica se juega son mejengas. Entonces eso sí lo entiende la gente perfectamente. En eso sí se afanan, o los afanamos, se esfuerzan y se esmeran, pero por las cosas de Dios porque no las entienden. Es que yo no entiendo, yo leo y no entiendo, y nunca va a entender porque tiene una mala actitud hacia la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra del Señor, hermano, no se trata de entender, se trata de aceptar que es la palabra de Dios. Y eso necesita tomarse una decisión. Así como Pilatos tenía que tomar una decisión, o la vida o la muerte, y él quería la vida de Jesús. Y yo creo que nosotros que estamos aquí queremos la vida de Jesús también, no la muerte. Pero hay veces la sociedad o el deseo, hermano, de caminar y de tomar una decisión nos impide un montón de cosas, hasta una situación doctrinal. Un asunto de doctrina, es que yo fui formado de esta manera y aquí es de otra manera y aquí, entonces un elemento doctrinal que a veces no es doctrina bíblica sino conceptos y no doctrina. Sin embargo sigue la pregunta, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Ahora, hay que tomar en cuenta el peligro de la decisión o el alcance de la decisión. Imagínense que Juan 19, versículo 12, no va a aparecer aquí nada de eso, usted tiene que ver en su Biblia. En Juan 19, 12, los religiosos, la religión, empieza a decirle a Pilatos. Literalmente el versículo dice así, usted lo busca, 19:12 en su Biblia, Juan. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, escuche bien, procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. Note bien, tal vez a ustedes dicen, bueno, no seas tan fanático. No seas fanático. Hay cristianos aquí, hermano, que de todos los pueblos,
Hay cristianos trabajando en lugares donde la gente no sabe que son cristianos. Son cristianos a la secreta. Son del servicio secreto del Señor. Nadie sabe que son cristianos. Pertenecen al servicio secreto del Señor. Nadie sabe que son cristianos. Nadie. Saben que son moralistas, muy buena gente, muy especiales, no ofenden a nadie, no hacen daño. Pero eso no ayuda, eso no salva. Porque el que salva es el Señor Jesucristo. Y Él manda a la iglesia a dar testimonio a usted y a mí. No a unos cuantos de la iglesia, a todos. Por eso cuando ellos le dicen, Pilato procuraba soltarle, Juan 19:12, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. ¿Y saben lo que significa? Deja de hablar tanto de Jesús en la oficina. Deja de hablar tanto de Jesús en tu trabajo, porque si lo haces te van a cortar el rabo. Síguelo haciendo, porque el Señor no lo va a permitir. Sigue hablando del Señor, sigue dando testimonio del Señor. No le van a cortar el rabo, porque el Señor no lo va a permitir. Pero la iglesia se ha retraído, hermano, porque a veces la gente le tiene más miedo a César que a Dios. Hay gente que está más preocupada por agradar al hombre que al Señor. Por eso la decisión tiene que ser un asunto firme de seguir a Jesucristo. Y hay gente, hermano, que no da testimonio de nada. Si hay que tomarse un traguito, tomamos el traguito, hermano, con los amigotes, hermano. Si hay que jugar lotería, la jugamos. Si hay que... Silencio, ¿verdad? Mucho silencio. Porque hay gente que vive así. Hay gente que camina así. Hay gente que hace las cosas así. Y mire lo que dice, no va a aparecer aquí, gracias a Dios, porque usted tiene que buscarlo en su Biblia, Juan 19:12. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Qué tremendo, hermano. Si das testimonio de Jesús, no eres mi amigo. Es mejor alabar a César, el mundo, lo malo, lo pecaminoso, que al Señor. Es increíble, hermano. Porque a veces la decisión que tenemos que tomar por nuestro Señor, hermano, tiene que ser bien firme, bien mantenida, bien firme, no importa quién se oponga. Los amigos, los familiares, los trabajadores, sus amigos, quien sea, hay que mantener la decisión. No le tenga miedo al César, tenga miedo a Jesús. Hay gente que le tiene miedo a César, hay gente que le tiene miedo al mundo. Pilato estaba igual, él quería soltarlo, pero lo presionan. ¿Y quién lo presiona? Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que temen los hombres hoy en día? ¿Qué es lo que mucha gente teme confesar a Jesús? Vuelvo a repetir, perder amistades, intereses, placeres, amistades, posición social. Yo he tenido un pensamiento equivocado tal vez y seguramente lo voy a seguir teniendo. Yo creo que hay gente que le gusta congregarse de donde nadie los vea. Es tipo Nicodemo. Nicodemo llegó de noche a Jesús. Ese tipo de cristianos nocturnos llegó de noche. No se atrevía a llegar de día, pero llegó de noche. Y se llevó la gran sorpresa, ¿verdad? Se llevó la gran sorpresa. Cuando el Señor le dijo, si no naces de nuevo no te vas a salvar. Y yo creo, hermano, que hoy hay gente que teme tomar una decisión por el Señor porque ve el riesgo de pérdida en lugar de ganancia. Y le voy a decir una cosa en esta mañana, la ganancia de aceptar a Jesús es mayor que lo que usted puede perder. No es gran cosa lo que se va a perder. Porque al final de cuentas, hermano, lo que puede perderse es uno, por la actitud, por la forma de ser uno. Para nosotros hoy, hermano, tomar una decisión en el momento de Jesús era vida o muerte para él. Para Pilato significaba, hermano, honra o deshonra. Para nosotros, hermano, significa vida y vida en abundancia. El problema, hermano,
es que suceden cosas como las que vemos aquí en el texto. Vea el texto, por favor. Note bien que el primer personaje que aparece ahí es Pilato. Pilato quiere defenderlo. Es interesante un impío defendiendo a Jesús, ¿verdad, hermano? Pero históricamente está comprobado. Y en la vida está comprobado. Hay gente impía, hermano, que defiende a Jesús más que un evangélico. Hay evangélicos que se quedan queditos, callados, ante la blasfemia del Señor. Y hay impíos que se paran. Y yo sé que usted conoce, y yo conozco. Hay impíos, hermano, que defienden al Señor increíblemente, más que un cristiano. Hay gente que no conoce al Señor, hermano, pero en su desconocimiento aman al Señor y lo defienden al Señor y dan testimonio del Señor, y lo único que falta es que se conviertan. Y aquí tenemos a este hombre, hermano, primer personaje, tratando de defender al Señor Jesucristo. Tenemos los segundos personajes en el versículo 12, que son la religión, que es la de no seas fanático, esté tranquilo, haz las cosas moralmente bien, oiga, moralmente bien. Te puedes perder por hacer las cosas moralmente bien, porque Jesús no vino para cambiar nuestra moral, ¿sabía usted eso? Jesús vino para cambiar nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, y cuando el corazón es cambiado, toda nuestra moral cambia. Cuando el corazón es cambiado, toda nuestra vida cambia. Pero hay veces creemos, hermano, que es un asunto de moral. Soy buena gente. Y sobre que los religiosos, hermanos, los principales sacerdotes, los ancianos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, los evangelios, se dan cuenta que eran los enemigos de Jesús, más malos que tenía Jesús. Y defendían una religión que Dios había dado, como la ley de Moisés. Y aparece entonces otro personaje ahí, hermano, interesantemente, llamado Barrabás. Imaginémonos, hermano, a este hombre Barrabás, ya enjuiciado, que lo iban a crucificar, que estaba listo para que lo mataran, en su celda, esperando que llegaran a decirle, vamos, sigues tú, te vamos a crucificar. Ese hombre era un hombre, según dice la Biblia y en otros textos, hermano, era un hombre sedicioso, era un guerrillero, era un hombre que alteraba el orden político y religioso de Israel, era un hombre que estaba ahí por ser un hombre asesino, era un hombre malo, y estaba en la cárcel por eso. Pero de un pronto a otro, hermano, la historia para este hombre cambia, interesantemente cambia, de un pecador que va a morir en una cruz, hermano, por alguien que toma el lugar de él. A veces leemos la historia, o no sé si usted lo ha leído, la historia de Barrabás, y no vemos, hermano, lo interesante de este hombre, cómo el Señor toma el lugar de este hombre, de Barrabás, para morir por este hombre, para enseñarnos, porque aún ahí el Señor Dios Padre Todopoderoso nos enseña una gran lección de que Jesús vino a morir por los pecadores. Y Barrabás no sabe nada de eso, no entiende, no tiene un curso teológico, no tiene una explicación bíblica, pero su vida acaba de ser salvada por uno que vino a salvar a muchos. Pero el hombre está en la cárcel, está esperando la muerte, él no sabe lo que está pasando en el juicio. Tal vez él escucha a la gente gritando a Barrabás, pero él no sabe por qué. O puede estar escuchando, crucifícalo, y no sabe por qué, y seguro dice, me van a crucificar, porque eso es lo que iban a hacer con él. Y este hombre fue cambiado por el Señor. Y aún en sus últimos momentos el Señor dio cada parte de su vida por los pecadores, por usted y por mí, porque a veces creemos que no somos tan malos. Y entonces viene la gran pregunta en el verso 17, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A quién queréis que os suelte? ¿Barrabás o Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía, dice en el verso 18, que por envidia lo habían entregado. Y en eso, estando en el tribunal, hermano, viene
un mensajero. Y se acerca a Pilatos, que era el gobernador, y no era cualquier hombre, y se acerca y le dice, tengo que darte un mensaje. Ahora después dice, no, tiene que ser ya. Ahora después es de tu esposa, dime. Porque era la doña la que estaba hablando. Y entonces le dice en el verso 19, le manda a decir la esposa, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hermano, ¿qué habrá soñado esta mujer? Note este personaje anónimo que recibe una revelación sin ser cristiana, sin conocer nada de Jesús, recibe una revelación. Note cómo Dios es soberano, hermano, porque si en el Antiguo Testamento hablaba a través de un burro, Él está dispuesto a usarnos, si estamos dispuestos. Y entonces esta mujer le manda a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué habrá soñado esta mujer? No queda registrado en la Biblia absolutamente nada, solamente este versículo. ¿Qué habrá soñado? ¡Qué misericordia de Dios! Note bien, los impíos defendiendo al Señor. Increíble. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿O qué hace usted con Jesús todos los días? ¿Los lleva a su trabajo o lo deja en la casa? Y lo toma para venir el domingo en la mañana. Porque hay gente que a Jesús lo deja toda la semana encerrado en la casa y cuando viene el domingo en la mañana lo traen. Pero toda la semana estuvo guardado. Y esta mujer recibe una revelación, hermano, increíblemente, sí, una revelación, porque note bien las palabras, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. No está diciendo, hoy he padecido sueños con este impío, con este pecador, con este inmundo, dice, con este justo. Entonces lo que se soñó fue algo bueno, no fue nada malo. Pero note bien, por favor, porque hay cristianos que no se sueñan ni con Juan 3:16. Ni con Juan 3:16. Y si sueñan con Juan 3:16, compran lotería. Yo creo que Dios me está hablando para el numerito, el gordo. Porque ni con versículos bíblicos se sueñan. Y esta mujer se sueña con Jesús y usa un nombre, hermano, que era característico, reconocido. No tengas nada que ver con este o con ese justo. Dígame una cosa, hermano. Si usted conociera la estructura del Nuevo Testamento, se da cuenta que la mujer no está ahí cerca, está muy largo, no está cerca del lugar donde está Jesucristo. Era muy probable que ni lo conociera, porque no creo, vivían en una altura muy diferente, un estrato social muy diferente, y conocer a un predicador como Jesús tal vez no era parte de su vida social, no tenía nada que ver. No era la primera vez que iban a crucificar a un hombre. Diariamente se crucificaban 3,000 personas, 2,000 personas. La crucifixión no la inventó Jesús. La crucifixión ya la habían hecho los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Así que este era un hombre más que iba a morir. Pero esta mujer tiene una revelación. Pero nunca escuchamos a nadie predicar de la esposa de Pilatos, ¿verdad? Nunca. Nunca escuchamos ni su nombre, ni su historia, ni nada. Pero esta mujer tiene una revelación. No tengan nada que ver. Y una vez más, hermano, ¿qué hacemos con Jesús? Los impíos defendiendo a Jesús. Increíble, ¿verdad? Los impíos defendiendo a Jesús. Y nosotros, hermano, callamos. Y el mismo Señor dijo, si los hombres callan, las piedras hablan. Y a veces nosotros nos quedamos calladitos, no hablamos de Jesús, no le compartimos el mensaje a nadie, porque el estilo de vida que llevamos, hermano, perdónenme, a veces no lo permite. Vivimos tan mal que no permite que hablemos de Jesús, que compartamos el mensaje de salvación. Y esta mujer le manda a decir, no tengas que ver con este justo. He padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién sabe qué se soñó esta mujer? Qué interesante, ¿verdad?
porque eso la perturbó enormemente. Pero si seguimos leyendo la Biblia en esta mañana, para ir finalizando, hermanos, encontramos que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, y encontramos otro personaje ahí, la multitud. La multitud. ¿Cómo estorba la multitud? La multitud estorbó cuando traían a aquel hombre entre cuatro para que Jesús lo sanara y tuvieron que romper el techo para bajarlo, porque era tal la multitud que no podían entrar. Estaban todos estorbando en la puerta para que no entrara. Aquí encontramos a la multitud en el verso 20, hermano, siendo persuadida por los religiosos de su tiempo, hermano, para que Barrabás viviera y Jesús muriera. Qué tremendo ser parte de la multitud, hermanos. Qué terrible ser parte de la multitud, ¿no es cierto, hermano? Qué terrible. Qué terrible es pensar cómo piensa todo el mundo, cómo actúa todo el mundo, cómo toda la gente hace las cosas. Y si en mi trabajo todos los compañeros hacen eso, yo también lo hago. Es parte de la multitud. Si en mi familia todos hacen eso, yo lo hago. Es parte de la multitud. Si los vecinos hacen eso, yo también lo hago. Es parte de la multitud. Qué terrible es ser parte del montón. Y no ser únicos o especiales, sino ser parte del montón. Porque las multitudes son movidas, son engañadas. Note bien, dice en el verso 20, los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Tal vez dentro de la multitud había gente que ya empezaba a pensar como Pilato. Tal vez ya había gente que empezaba a pensar como él. No, hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Pero en eso llega la religión. Y la religión dice no. Porque la religión pertenece a la multitud. Y cuando la gente piensa en multitud, hermano, no tiene dirección. Están equivocados. Y entonces vienen a la multitud para que pidan a Barrabás en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí cambia la actitud del hombre que está defendiendo a Jesús. Pero sin embargo, en la pregunta, hermano, encontramos todavía el deseo de defender a Jesús. En el verso 21, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y la multitud dice, a Barrabás. Y vea cómo este impío sigue defendiendo a Jesús, que en el verso 22 hace la gran pregunta: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? No está intercambiando a Barrabás con Jesús para matar a Jesús. Le va a dar una oportunidad más a Jesús. Pero la gente dice, sea crucificado. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? ¿Lo queremos vivo o crucificado? Cuando una persona usa un crucifijo, tiene a Jesús crucificado. No tiene a Jesús. Puede pintar un crucifijo en el carro, en la casa. Puede tatuarse a Jesús si quiere. Es una cruz. De nada sirve. ¿De qué le va a servir? Porque no es la cruz de Cristo que salva, ¿sabe usted? No es la cruz de Cristo. El que salva es Jesús. Y hay gente que cree que es la cruz la que salva. Y por eso encontramos a mucha gente, hermano, que prefiere a Cristo crucificado. Y la religión, hermano, prefiere a Cristo crucificado. Verlo en un pedazo de madera, todo sangrante y destrozado, hermano, y hincarse o llorar ante eso, hermano, y sentirse compungidos con eso, hermano. Hay gente que seguramente puede pasarle que cuando se hincan a orar, hermano, lo primero que viene a su mente es una cruz y un hombre sangrando en esa cruz. Y la decisión nuestra es, ¿qué haré con Jesús? ¿Lo quiero vivo o lo quiero muerto? ¿Lo quiero llevar a mi trabajo o lo dejo en la casa? ¿Lo llevo a mi familia o lo dejo en la casa? ¿Lo llevo al vecino o lo dejo en la casa? ¿Qué haré con Jesús? Por eso pregunto, ¿qué haré con Jesús?
Y nuevamente la gente le grita. Y note bien, hermano, para mí es increíble en el verso 23, en su Biblia, en el verso 23, hermano, ¿qué mal ha hecho? Note bien. Mire, si este hombre se hubiera convertido, hubiera sido un evangelista como Pablo, hubiera sido un hombre de Dios, si este hombre se hubiera convertido. Sigue defendiendo al Señor. ¿Qué mal ha hecho? A mí me sorprende este pasaje de la Biblia, hermano, de encontrar a un hombre impío, malo, como era Pilato, hermano, según la historia, defendiendo a Jesús. Y nosotros, hermano, ¿y usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Porque hoy día la iglesia ha entrado en un síntoma, hermano, y se lo digo como pastor, perdónenme, de una quejadera con el Señor. Terrible. Hay cristianos que pasan todo el día quejándose con Dios. Todo el día. Por la economía, por la salud, por la familia, por todo. Son gente que se quejan diariamente. Que no entendemos todavía el plan del Señor. ¿Qué mal ha hecho? Note bien, verso 23. ¿Qué mal ha hecho? Sigue insistiendo, ¿qué mal ha hecho? Y ellos, el populacho, la religión, seguían gritando aún más, crucifícalo. Y me imagino, hermano, que lo que ellos querían ahogar eran las palabras de Pilato, de cómo él defendía a Jesús. Y querían ahogar las palabras, para que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Igual hoy. El populacho, la multitud puede ahogar tu voz, ¿sabías? El populacho y la multitud pueden ahogar nuestra voz. Cuando nos dicen qué tenemos que hablar. Estaba viendo un papelito con una oración. Tenga mucho cuidado, que lea muy bien, hermano, cuando mandan esas oraciones. Y esta oración que aparece por ahí, oraciones mal hechas. Porque si yo creyera que los que estamos aquí, los ángeles de Dios nos guardan, nos cuidan, estoy equivocado. Y le voy a decir por qué. Porque el que murió en la cruz se llama Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos. Es Jesús. Y a veces, hermano, creemos que podemos cambiar la historia. Porque estos religiosos del tiempo de Jesús, hermano, gritaban de tal manera, hermano, que no se escuchaba lo que decía este hombre. Y dice en el verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Parece una confesión de fe, ¿verdad? Parece una confesión de fe. Parece que este hombre está confesando a Jesús. Increíble, ¿eh? La historia no dice cómo terminó la vida de esta familia de Pilatos. No encontramos nada en ningún lado, pero puede ser que hayan terminado mal, puede ser que hayan terminado bien. Pero sea como sea, hermano, la actitud que tomó de lavar sus manos delante del pueblo, una actitud interesantísima, era una costumbre. Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y la pregunta en esta mañana, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué va a hacer usted con Jesús en su trabajo? ¿La gente sabe que usted es cristiano? ¿La gente se da cuenta que usted ama a Jesús? Ama a Jesús, no la religión, no los evangélicos. Ama a Jesús. Porque hay gente que defiende a los evangélicos, hermano, terrible, a capa y espada. No. Es a Jesús el que hay que dar la cara por Jesús, pararse firme por Jesús, porque Él es el Salvador.
el que se levantó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y note bien, para finalizar, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy, eso sucede en Israel. Esa maldición, todavía hoy, usted la puede ver. Hay gente que no entiende las guerras que hay en Israel en este momento y dice, eso es una guerra. No. Hay cristianos que no entienden lo que está pasando ahí. Hay gente que cree que están atacando al pueblo de Dios. No están atacando a ningún pueblo de Dios, hermano. Están equivocados. Hay una consecuencia de su pecado. Igualmente hoy, cuando una persona niega a Jesús, igualmente un hombre y una mujer cuando hoy de derecha para atrás y niega a Jesús, hay un gran problema en eso. La gente a veces no entiende esto y cree que caminar en el Señor es un vacilón. Hoy puedo ir, mañana no puedo ir. Hoy puedo consagrarme, mañana no puedo consagrar. Y tomar en vacilón las cosas del Señor. No toman las cosas de Dios en serio. ¿Aló? Hay gente que no toma las cosas de Dios en serio. Es un vacilón. Hoy camino, mañana no camino. Hoy voy, mañana no voy. Que vaya la doña. Ahí voy cuando yo pueda. Increíble, ¿verdad? Qué irresponsabilidad más increíble. Porque la pregunta que hace al principio, dije al principio, o que hace Pilatos, ¿qué pues haré de Jesús? No es para los hombres ni para las mujeres, es para todos los seres humanos. ¿Qué pues haremos de Jesús? ¿Qué pues hará usted con Jesús? Mañana irá lo mismo al trabajo, su testimonio, su palabra, ¿qué va a hacer? Lo mismo. ¿Va a seguir viviendo igual? Igual, el mismo carácter, la misma lacrancia, el mismo orgullo, la misma soberbia, la misma altivez, o vamos a cambiar, o vamos a hacer algo. Porque si este hombre, el que hemos leído en esta mañana, Pilato, hermano, defendió a este hombre, a nuestro Señor Jesucristo, lo defendió como usted lo ve en el texto que hemos leído, hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano, ni siquiera movemos un dedo por nuestro Señor? Porque solo estamos esperando, porque vivimos de promesas. Y hermano, le puedo decir en esta mañana para finalizar, no estamos para promesas, hermano, estamos para compromiso. El tiempo exige compromiso, hermano, no exige promesitas, hermano, que yo tengo la promesa de prosperidad, que el Señor me va a bendecir y me va a dar dinero y me va a dar aquí, trabaje. Trabaje, la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Hay gente que quiere que Dios le caiga de todo, hermano. ¿Qué hace con Jesús? Y hay gente que le roba al Señor pura vida también. Y hay muchas cosas más que podríamos hablar en esta mañana de lo que hacemos con Jesús. Pero finalizo por el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? En el texto que hemos leído, hermano, es sorprendente. Cuando yo lo leí, hermano, me sorprendió ver un inconverso, un impío, defendiendo al Señor. Nótelo, guárdelo, léalo en su casa, mastíquelo una vez más y otra vez, revíselo bien. Y se da cuenta, hermano, que un hombre inconverso defendiendo al Señor Jesucristo. Y nosotros que conocemos la verdad, hermano, ni aun así la usamos. Ni aun así la usamos. Porque estamos tan preocupados por nosotros mismos que el Señor no ocupa ningún lugar en nuestra vida. Ninguno. Porque primero el materialismo. Y el Señor sí me alcanza tiempo para el Señor. Y aquí tenemos a un hombre que estaba defendiendo a Jesús sin ser cristiano. Tú y yo somos cristianos, usted y yo somos cristianos. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Qué va a hacer usted con Jesús?